Esdras 8:21. Luego, estando cerca del río Aba, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Verso 31. El día 12 del mes primero partimos del río Aba para ir a Jerusalén. Durante todo el trayecto, Dios nos acompañó y nos libró de enemigos y asaltantes. Vamos a hablar hoy entonces de un viaje seguro. Se cuenta que en una ocasión una niña viajaba en un avión. De un momento a otro una voz interrumpió el servicio a bordo pidiendo a los pasajeros que se colocaran los cinturones de seguridad y volvieran las mesas frontales a su puesto. A los pocos minutos se cuenta que el avión comenzó en una situación un poco difícil, pues se movía fuertemente, causando gran angustia en cada pasajero. Mientras esto ocurría dentro de aquella nave, había una pequeña niña muy tranquila leyendo una revista. Finalmente pasó la turbulencia y a Dios gracias tuvo un aterrizaje seguro. Pero al llegar a tierra le preguntaron a la niña el por qué había estado tan tranquila durante esa fuerte turbulencia, a lo que ella contestó: es que mi papá era el que piloteaba esta nave. ¿Por qué saco a colación esto? Porque la niña conocía quién era su padre. La niña sabía si podía confiar en su papá de acuerdo a la experiencia que tenía. Y es que cuando hablamos de un viaje seguro, es bueno para cada uno que cuando planeamos un paseo, cuando vamos a salir de viaje, si es al exterior, si es que usted a menudo lo hace, lo que nosotros deseamos es que nuestro viaje sea seguro, que no haya dificultades en el trayecto, que no haya problemas, que si vamos en un auto, que no sufra ningún desperfecto en el camino, que podamos llegar a donde vamos sin ningún contratiempo, que si es en un avión, pues que tampoco haya ninguna dificultad. Pues este año nosotros tenemos que recorrer de aquí para adelante como 350 días, porque creo que este año tiene 366 días. Y estamos en el 14, aún estamos comenzando. Esdras de igual manera tenía una situación, porque él tenía que recorrer un gran trayecto. No vamos a hablar del tiempo, de cuánto duró, pero lo que era sí sabía era que su viaje, su situación tenía que ponerlo en las manos de Dios, porque en el camino podían ocurrir diferentes situaciones. Y él lo hace por una sencilla razón que ahorita se la voy a comentar. Pero lo primero que hace este hombre es hablar con los que van a ir con él. Toda aquella gente, todo aquel personal que iban a ir, alrededor de 1,700 personas, eran los que iban a volver a Jerusalén. Pero de toda esa gente él los llama y lo primero que hace es decirles: nosotros tenemos necesidad de poder humillarnos, y casi que es un deber, porque el único que puede guiarnos es Dios. No hay otro que pueda dirigirnos. Y yo no sé cómo fue el año anterior, no sé en estos 14 días qué habrá pasado
en su vida. Pero el año anterior para algunos fue complicado, para algunos tuvimos experiencias que no pensamos que íbamos a llegar a tener que enfrentar. Pero hoy podemos decir, la mano de Dios fue buena para con nosotros porque nos ayudó a llegar al fin de año. Y por eso estamos esta mañana acá. Pero ahora estamos empezando uno nuevo y necesitamos encomendarnos a Dios. Por eso Él dice, estando cerca el río Abba, proclamé a los 1700 que iban a ir con Él un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios. Lo primero que Él estaba haciendo y diciéndole a la gente es, necesitamos buscar de Dios. Isaías capítulo 55 verso 6 dice, buscad a Jehová en tanto que está cercano, llamadle. Es que cuando buscamos a Dios algo pasa. Dígale a su hermano, cuando tú buscas a Dios algo va a pasar. Si no lo buscas también va a pasar algo, pero negativamente. Pero cuando usted y yo buscamos a Dios, algo bueno va a pasar, mi querido hermano. En el Salmo 34 verso 4 dice, busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Hay ocasiones que en el camino llegamos a enfrentar situaciones que no sabemos qué hacer, donde no sabemos cómo salir. La última canción, la penúltima de alabanza, eran 3 coros pegados. Y dice, el tercero viene ya. Y habla, seremos como los que volvían y cantaban. Un domingo estos vamos a hablar de la cautividad. Posiblemente el otro mes vamos a estar hablando de la cautividad, donde dice el salmista, seremos como los que sueñan, volveremos cantando. Pero eso luego miraremos en uno de los domingos del próximo mes. Lamentaciones capítulo 3 verso 25 dice, bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Dios es bueno para aquel que le busca, con quienes esperan en Él. El ayuno que se estaba proclamando simplemente era un tiempo de búsqueda de Dios, un tiempo de reflexión, entendiendo la situación. Y ahorita le voy a explicar cuál era la situación y por qué eras. Viene a decir que necesitaban ayunar. En el capítulo 9 de Daniel, nosotros nos encontramos un pasaje donde habla que Daniel ayunó. Aunque no vamos a ir ahí, pero usted se puede leer el capítulo 9 del libro de Daniel y dice que Daniel ayunó por algunas circunstancias o algunas situaciones. Es que Daniel estaba viendo una situación. En el caso de Esdras, sabía que podría encontrarse con momentos críticos y difíciles. Y yo no sé qué tuvo que enfrentar usted el año anterior. Yo no sé si tuvo problemas. Yo no sé si un ser amado se fue y fue una situación crítica y difícil. Yo no sé si tuvo que enfrentar alguna situación económica complicada. Si se quedó sin trabajo y no tenía y no sabía qué hacer. Si en la casa no había alimento. Si tuvo que enfrentar alguna enfermedad. O tal vez alguno de sus seres queridos, alguna situación compleja, situación difícil, que no sabíamos cómo hacerle frente. Solamente cerrar los ojos y decir, Señor, estoy confiando en ti, porque eres el único que me puedes ayudar. De igual manera, él sabía que la situación era complicada, no era fácil, era el trayecto largo, pero sabía que si buscaba a Dios
Dios lo iba a guiar. Hay momentos en que hay personas que han llegado un instante y una persona, una hermana, me dijo, terminando el año, casi igual como dijo el profeta Elías, que mejor sería estar muerta. Yo no sé si en alguna ocasión le ha pasado a usted por la cabeza eso. Es tan difícil lo que está enfrentando, es tan complicado, que en algún momento pensamos, sería mejor desaparecer. Qué bueno sería que Dios nos llevara para no enfrentar esa situación. Pero el día que hablemos de la cautividad, usted se va a dar cuenta que aunque usted lo pida, es un propósito de Dios. Porque a veces no entendemos los planes y los propósitos de Dios. Pero hay ocasiones que es complicado, que es difícil, hermano, que no sabemos cómo enfrentar la situación. El año anterior, cosa que en los 70 casi años que llevo en esta tierra, pasé lo que nunca había pasado. El que le tengan que poner mascarillas a uno, no sabía que era eso. He visto a tanta gente, pero yo no conocía eso. Estar acostado en una camilla y que le pongan 1 y 2 y 3 mascarillas, y que pasen días y parece como que no hay mejoramiento en la salud. Pero usted sigue confiando, entendiendo que su vida está en las manos de Dios, y que si llegó la hora, si llegó el momento, bendito sea Dios, porque el morir es ganancia. Pero si no, Dios lo va a levantar de esa situación, porque Él tiene el control de todas las cosas, por más difíciles. Y aunque yo no pueda, Él tiene el poder, porque Él es autosuficiente y todopoderoso. Entonces Dios sí puede. Pero hemos pasado momentos difíciles, críticos, complicados. Pero algo sí podemos decir: la buena mano de Dios nunca se ha alejado de su vida ni de la mía. Dios lo ha sostenido. Y si está esta mañana en este lugar, es porque la buena mano de Dios te ha sostenido y te tiene ahí, porque es el propósito y la voluntad del Dios Todopoderoso que estés en este lugar para honrar y bendecir su nombre. Ese es el plan de Dios. Pero cuando uno tiene algo por delante, debe encomendarse a Dios. El salmista dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y ¿qué? Y Él hará. Pero debo encomendar mi camino. ¿Qué va a pasar en mayo, en junio, en julio, en agosto? No sé. Quizás dentro de un año alguno de los que estamos acá no estaremos, no porque nos hayamos ido de aquí, sino porque el Señor nos llevó. Vuelvo a ver al que está al lado suyo y dile: ¿serás tú? Como aquellos que decían: ¿seré yo, Señor? No sabemos. Puede ser uno de esos que me está viendo ahí por la cámara. Por eso, mi querido hermano, necesitamos humillarnos, prepararnos, porque usted y yo no sabemos cuándo el Señor dirá: se me baja el tren. Nadie sabe, hermano, pero debemos estar listos. Y esto no es por años, porque hay gente joven que se va. Pero bien, nos encontramos aquí. Primero, una petición donde Él dice: 1, proclama ayuno. El propósito, humillarse ante Dios. Sabía reconocer. Y hay algo que se lo voy a decir al final. Cuando Él hace o dice esto, que proclamó ayuno para que tanto Él como los que iban con Él se humillaran ante Dios, es porque Él conocía quién era Dios. Y ahora se lo voy a demostrar. ¿Cómo es que conoce uno a una persona? ¿Cómo conoce usted una persona?
¿Conoce usted a sus hijos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque convive con ellos, porque duerme con ellos, o por lo menos en la misma casa. A su esposa, a su esposo lo conoce por lo menos en parte. ¿Por qué? Porque compartimos. ¿Conoce usted al hermano que está al lado suyo? Algunos un poquito, otros no. Eileen, Kelly me la presentaron ahora a la entrada. Yo no la conozco y ella no sabe ni quién soy yo. Dicen que soy el pastor de acá. Pero ¿cómo vamos a hacer para conocernos mejor? Bueno, el que nos estemos reuniendo y en algún momento poder compartir algo y nos vamos conociendo. Porque usted puede ver una persona a veces que es seria, casi no habla, y como dijo un pastor, tenía o tiene la oficina y tiene vidrio, entonces la gente pasa o los hermanos pasan y siempre lo van en la oficina. Y si la gente pensaba que yo era un amargado, pero en realidad no. El problema es que no puedo cambiarme mi cara, y la cara parece, pero de cerca no lo es. Hay veces que la cara dice algunas cosas, pero dé gracias a Dios por su carita, porque Dios se la hizo y solo usted la tiene, porque el que está al lado suyo no tiene la cara suya. Gracias a Dios por eso. Bien, dice entonces que la petición de Hera la hizo porque Hera llevaba un grupo de 1,700 personas aproximadamente, donde incluía sacerdotes, gente del pueblo y levitas. Con ellos llevaron presentes de un valor de más de 1.000.000 de libras esterlinas, equivalente a $2.225.000. No crea que iba con las manos vacías. Hera se enfrentaba con un viaje extenso y peligroso en una época de gran inquietud. Lo que él llevaba, verso 24, después aparté, 25, en presencia de ellos pesé el oro, los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey, sus consejeros, sus funcionarios más importantes y todos los israelitas allí presentes habían entregado para el templo de Dios. Lo que pesé fue lo siguiente: 21.450 kilos de plata, utensilios de plata que pesaban 3.300 kilos, 3.300 kilos de oro, 20 tazas de oro que pesaban 8 kilos y 2 recipientes de bronce bruñido de la mejor calidad, tan preciosos como el oro. Luego les dije: ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Vigílenlo y guárdenlo hasta que los pesen en los aposentos del templo del Señor en Jerusalén. Y bueno, ahí sigue leyendo, pero vea todo lo que ellos llevaban: más de $2.225.000. ¿Sabe cuánto es eso? Sí, $2.225.000. Yo no he visto semejante cantidad en colones. Mejor ni saco la cuenta cuántos millones eran colones. Era una millonada. ¿Qué pasaba? Que en el camino, en el trayecto, iba a haber momentos críticos. Habían asaltantes. Tenían que pasar por una parte del desierto. No era fácil el trayecto. Hermano, estamos viviendo un tiempo complicado, tiempos difíciles, donde en nuestra nación, usted sabe cómo está la situación en cuanto a los asesinatos, en cuanto a asaltos.
Tenemos que orar mucho, tenemos que clamar a Dios para que las cosas cambien, porque el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice: para que podamos vivir quieta y reposadamente, tenemos que clamar, tenemos que orar. Porque si no oramos, no vamos a ver cambio. Por más que yo desee que cambien, no va a cambiar, porque el gobierno no tiene capacidad, porque las autoridades no tienen capacidad para poder enfrentar la ola de violencia que está ocurriendo en esta época. Solamente Dios tiene el poder y la capacidad para poder operar sobrenaturalmente y hacer que las cosas cambien en una nación como en la que nosotros vivimos. Por eso necesitamos clamar, ayunar y pedirle a Dios que nos guíe en este año, a nosotros, pero también a nuestra nación, que dirija las autoridades. El próximo mes van a haber elecciones de alcaldes en cada cantón. Pero que Dios dirija a esa gente. Necesitamos, aunque ellos no lo pidan, nosotros somos los llamados a colocarnos en la brecha e interceder, porque usted y yo somos los hombres y las mujeres del ejército de Dios que estamos en esta tierra para poder hacer vallado delante del trono de la gracia y decirle a los infiernos que Dios es maravilloso, todopoderoso y que es el Dios que sigue cambiando las cosas, porque no hay otro como Él. Entonces Esdras entendió primero que tenía que hablarle al pueblo y meterlos en ese ayuno. También entendió el tipo de petición que tenía que hacerle al Señor. Aparte, Esdras expuso su corazón delante de Dios, porque sabía que era el único que podía darle soluciones. Hay veces que hacemos planes y resulta que al final los planes no salen como nosotros pensamos. Y vienen dificultades, quizás porque nunca oramos y pedimos a Dios, porque nunca nos humillamos. Y pedirle a Dios: Señor, necesitamos que nos guíes, que nos des sabiduría para saber tomar decisiones en los momentos oportunos. Porque hay veces que podemos tomar decisiones pero malas, y después vienen las consecuencias. No conozco el caso de nadie, pero bueno, de un muchacho sí. Él tiene una gran necesidad en aquel momento. Resulta que toma una decisión y aunque conoce de Dios, no sé si le habrá pedido a Dios dirección, pero tiene una necesidad económica y hace un préstamo. Lo que menos pensaba es que en el trayecto, en el camino, iba a sufrir un accidente y que los ingresos se le iban a venir abajo. Y lo que menos pensaba era cómo le iba a hacer frente al pago. Yo no sé si usted tiene situaciones de esa índole, pero hay veces, hermano, que antes de solicitar un préstamo tenemos que sentarnos para reflexionar y pedirle dirección a Dios, para saber si lo hacemos, porque si en el camino algo ocurre, Dios no tuvo la culpa y después hasta nos podemos resentir con Dios. Conozco una persona que durante años conoce de Dios, pero que por estar pasando momentos críticos y difíciles, pareciera como que se resiente con Dios. Y cuando una persona está así, usted no puede llegar a decirle absolutamente nada.
Porque hay que hacer que reaccione, que levante la cabeza. Pero si usted le dice algo para que reaccione, se siente ofendida la persona, se siente como que están golpeando. Aunque Dios le use a usted de una manera sobrenatural, pero la persona se va a sentir dolida. Porque lo que espera a veces es nada más, y nos pasa por los sentimientos y emociones que tenemos, es como que alguien nos ponga al hombro nada más para que lloremos. Y eso no está mal. ¿Sabe que sí está mal? Cuando se nos hace una rutina eso, que todo el tiempo estamos en lo mismo y vivimos y seguimos y no cambia nada, porque la persona está cautiva en una situación, en una circunstancia. Pero Dios tiene un propósito ahí. Y por eso no opera de momento, porque Él tiene un tiempo. Y aquí, Esdras, entendiendo y sabiendo esta situación, le pide a Dios, porque dice, y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. Hermano, no está hablando aquí solamente de Él, que nos acompañara, primera persona, en el camino o durante el camino. A nosotros está involucrando a los 1700 que van con Él, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Un día estos se quemaron, creo que 2 casas aquí en Alajuelita. ¿Qué nos espera este año? No sé. Y nosotros esperamos solo cosas buenas. Pero si viene algo, hermano, que tengamos que pasar por el desierto, si debemos enfrentar alguna situación incómoda o difícil, tenemos que seguir glorificando al Dios Todopoderoso. El libro de Romanos capítulo 8 dice que todo nos ayuda bien. ¿A quiénes? A los que amamos. Pero captar, entender, meterse ese pasaje y vivir ese pasaje, hermano, no es fácil cuando estamos en el ojo del huracán, porque es fácil recetárselo a los demás, pero cuando nosotros estamos en la situación, qué difícil es. Una vez ese pasaje se lo receté a una pastora y no me lo recibió. Decía, Señor, hemos de recibir, dijo Job, solo el bien. Ahora, no es que Dios quiera que nos vaya mal, pero a veces tenemos que pasar por escuelas que son para nuestra formación. Pregúntele a su hermano, ¿a usted le gusta que Dios lo pase por su escuela? La canción dice, ¿cómo es que tú, el alfarero, cómo es? No me gusta, te voy a transformar. Pero por el fuego, hermano, pasar por el fuego no es agradable, pero hay que pasar a veces, porque los que somos hijos de Dios pasamos al otro lado y no nos quemamos. Los amigos de Daniel los metieron en el horno, lo calentaron varias veces más, pero aunque estuvieran en el horno, ellos no se quemaron. Entonces este año, aunque usted tenga que pasar por el horno, Dios estará contigo. Dios nunca te va a dejar.
Que vamos a tener miedo. ¿Miedo por qué? Si el rey dice que se asomó y él miró o tuvo la visión y dice: no veo 3, veo 4, y eran 3 los que habían lanzado. Pues cuando usted está en el horno allí, hermano amado, y el enemigo quiera hacer de usted ceniza, es de los momentos que usted dice: yo me levanto en fe en el nombre de Cristo Jesús, porque yo no camino solo nunca. El Dios Todopoderoso, el que cabalga sobre los cielos, el que se levantó de la tumba, el que está a la diestra de Dios Padre, ese camina conmigo y ese tiene mi vida, en sus manos. Ese Dios es el que va ahí. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos tenemos casa? ¿Anda alguna joya, reloj, arete, pulsera, faja, zapatos, o alguien vino descalzo? Dice: por nuestras posesiones. ¿Hay refri en su casa? ¿Qué dice alguna gente? Espero que usted nunca lo diga. Ay, es que me cayeron las 7 plagas. Se dañó la cocina, la refri, la lavadora y hasta cayó enfermo mi marido. ¿Cómo que las 7 plagas? Pero usted no pensó en que la refri se le iba a descomponer. Posesiones, dice aquí. Así que, hermana, cuando usted lave, Señor, gracias por esta lavadorcita, porque si no yo tendría que estar así, lavaba, así. Es una bendición que usted vaya y abra la puertica a la refri, hermano, y saque, no sé, el pollo asado que dejó ahí enfriando para ahora cuando llega a almorzar. Pero ahí habla posesiones. La bicicleta, el carro, la moto, lo que tenga, el reloj, el teléfono. Hay gente que tuvo que estrenar teléfono este año por alguna razón, hermano, y no tenía el presupuesto, pero había que comprarlo. Entonces, posesiones. Que al reloj se le va a gastar la batería, bueno, sí, pero la cambiamos. Pero aquí habla de estas cosas. Y es que cuando él expone esto delante de Dios, él se esfuerza porque él tiene la plena confianza de que Dios no le va a fallar, hermano, y que no va a crear falsas expectativas en ningún momento. Él las hizo valer sus creencias delante de sí mismo y delante de los demás, porque si nosotros leyéramos un poco más, dice que él tuvo vergüenza de pedirle al rey que lo acompañaran, porque él hablaba de Dios. Verso 22: y en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protegería a los que confiaban en él. Usted tiene sus millones guardados en el banco, ¿verdad? Pero, hermano, hay, ¿cómo se llaman? Gánster, no, ¿cómo se llaman estos otros? Hackeadores que en un momento le sacan lo que usted tiene. Yo que usted hubiera dicho: yo corto eso en el nombre de Jesús de una vez. A mí nadie me va a sacar lo que tengo. Pero mucha gente se ha quedado sin, por diferentes razones, hermano.
Y el único que nos puede proteger dice, bueno, hay que pagar un seguro. Pero a veces el seguro no lo es todo. El seguro más seguro de todos los seguros es Dios. ¿Cuántos ocuparemos ayuda de Dios durante este año? Dígale, hermano, aunque usted no lo crea, necesitas ayuda de Dios este año. Aunque usted lo tenga todo, aunque tenga un trabajo estable, aunque gane mucho dinero, aunque no te esté haciendo falta nada y que en estos momentos tengas buena salud, pero espero que el año termine y estés en la misma condición. Porque si en el camino ocurre algo, si no has pedido a Dios dirección, vas a tener que sufrir más de la cuenta. Y ella sabía esto. Su confianza estaba plenamente en Dios y por eso le dijo al rey que él tenía un rey mayor. Su oración viene a ser sincera. Ella tenía gran confianza por varias razones. Primera razón, conocía a Dios. Capítulo 7, verso 6. Dice: ella se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Cuando uno se dedica a esto, uno comienza a conocer entonces quién es Dios y hasta dónde puede llegar. Entonces él, por eso, como se había dedicado, él conocía a Dios. Pero no solamente había conocido a Dios, sino que el pasaje dice que había puesto en práctica lo aprendido y aún enseñaba a otros. Entonces, además de conocer, puso en práctica. Hay personas que pueden conocer mucha Biblia, pero no la viven. Y si nosotros conocemos mucho y no lo vivimos, hermano, está complicado el asunto. Y cierro aquí. Verso 22. Primero, verso 31 para 7:28. El 7:28 y después pasamos al otro. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Pero esto es lo clave. Y porque Dios estaba con quién. Dígalo, Dios está conmigo. Vuelva a ver al que está al lado suyo y dígaselo con firmeza, así como dice Maricruz, usted es pentecostal y no tiene nervios. Dios está conmigo. Así con seguridad, Dios está conmigo. Vuélvalo a decir, Dios está conmigo. Ahora dígaselo al que está al lado suyo, Dios está contigo. Yo no sé si lo crees o no lo crees, pero Dios está contigo. Y Dios este año te va a guardar en el camino, y Dios te va a cuidar, y Dios va a velar por ti, y Dios va a suplir aquellas necesidades que te hagan falta, y Dios va a estar siempre al frente, porque es el Dios en el cual confiamos. Verso 23, 8, capítulo 8, verso 22. Al final marcó esto: en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey. De ahí en adelante me gusta. Qué confianza. La mano de Dios protege a todos los que confían en Él. Verso 31 y cierro.
El día 12 del mes primero partimos del río Abba para ir a Jerusalén. Él está contando ya aquí en tiempo pasado. Y dice, durante todo el trayecto, Dios, no dice el pastor, no dice mi papá, no dice mi mamá, no dice mis hijos, no dice el líder. Aquí dice, durante todo el trayecto, Dios nos acompañó y nos libró ¿de qué? De enemigos y asaltantes. Dentro de estos enemigos, mi querido hermano, no solamente son personas, hay principados, hay potestades, hay huestes infernales de maldad que están trabajando para tratar de destruir y despedazar tu vida, para que tú vayas a parar a los infiernos. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Viene ya, decía el coro. Viene ya, mi amado, viene. Pero el diablo sabe eso. A veces nosotros no lo comprendemos en tal magnitud, pero el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él va a trabajar para tratar de sacarlo a usted de los caminos de Dios. Escúcheme bien, él va a trabajar para tratar de hacer que en el trayecto usted se salga, usted se aleje, usted se desaire ahí, usted se desanime. Pero usted puede decir como yo sé que el poderoso Dios de los ejércitos está conmigo, y aunque venga contra mí como león rugiente, Dios estará siempre y me llevará adelante, porque el apóstol Pablo lo declara. Yo estoy seguro que nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos va a separar. El verso 8, capítulo 32 del libro de los Salmos, dice que Él nos enseñará el camino por el cual debemos transitar, que Él nos dará instrucciones, que Él sobre nosotros fijará sus ojos, pero que Dios nos ayude y nos dirija en el trayecto y en el camino que tenemos este año, hermano. Diremos igual que que Dios nos dirija. Incline su cabeza, por favor. Nosotros no conocemos el futuro. Usted no conoce el futuro, pero Dios sí. El año anterior quizás tuvo que enfrentar alguna situación compleja, difícil, o tal vez no, pero hay quienes sí. Y yo no sé si hace un año le pedimos a Dios que nos guiara y nos dirigiera. Ella llevaba mucho dinero en alhajas, en oro, en bronce, en utensilios, aunque era mucha gente la que iba con él, pero llevaban un gran tesoro y era para la casa de Dios. Él sabía que tenían que enfrentar momentos difíciles, que podían haber asaltantes, que podían haber enfermedades, que podían haber complicaciones en el trayecto, en el camino. Y por eso Él le dice a aquella gente que iban a caminar con Él: ayunemos, humillémonos ante nuestro Dios, porque el que se humilla, Dios lo levanta. Si nosotros nos humillamos, Dios tiene sus oídos abiertos para escuchar. Y que juntos podamos pedirle a Dios por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras posesiones, por nuestros vecinos, aún por nuestra nación, por nuestros hermanos, por nuestra congregación. Que Dios nos guíe a través del Espíritu Santo,
Que tengamos la convicción que tenía Esdras. Ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Él conocía a Dios. Él sabía que era la única solución y la única ayuda que podrían tener. El ejército del rey quizás podría haber sido bueno, pero no lo era todo. Y él entendía algo, y era de que había uno mayor en el cual él creía y confiaba. Y ese Dios era el que podía protegerlo, porque es el Dios que tiene los ejércitos celestiales. Él comprendía estas cosas. Que este año, mi amado hermano y hermana, que Dios nos guarde nuestra entrada y nuestra salida. Encomendamos a Dios nuestros hijos, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestro trabajo, nuestra propia vida. Por si en algún momento enfrentamos alguna enfermedad, que Dios extienda su mano, su amor y su misericordia y nos ayude a salir avante. Que si alguien tendrá que partir en este año, que Dios nos dé la fortaleza y la paz necesaria para poder seguir caminando a paso firme y seguro, entendiendo que los tiempos de Dios se cumplen y que nosotros solamente aceptamos su voluntad. Que Dios nos escuche. Yo creo que Dios tiene sus oídos atentos. Póngase de pie, hermano. Y si puede levantar sus manos y decirle: Señor, escúchame. Si Esdras oró, yo también oro en esta mañana. Escúchame, Dios. Yo oro, Señor, por mi casa, por mi familia. Oro por mis hijos, oro por mis nietos. Oro, Señor, por mi trabajo, por las finanzas de este año. Oro en este momento, Dios, por todo aquello que me pueda hacer falta, por aquello que tenga que enfrentar, por los momentos decisivos donde debo tomar alguna decisión que es complicada y difícil, pero tu Espíritu me guiará y me dirigirá. Que podamos estar nosotros siempre tomados de tu mano, Señor. Dios mío, que al llegar al fin de año podamos decir, como dijo Esdras: durante este trayecto tú nos has acompañado, nos acompañaste y nos libraste de nuestros enemigos, de los asaltantes, de las situaciones que tuvimos que enfrentar, pero tu buena mano estuvo siempre presente y nos ayudó. Aleluya. Encomiendo la vida, extienda sus manos para el frente. Aleluya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Encomiendo la vida de tus hijos. Estamos empezando varios días de ayuno, Señor. Ayuno y oración, clamor. Hacemos vallado. Nos colocamos en la brecha. Tú no tienes necesidad, pero nosotros sí. Y yo bendigo a tu pueblo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Que haya fuerza en sus manos, que haya fortaleza en sus rodillas y en sus piernas, Padre. Que los días que cada uno vaya a escoger, o si son todos, Señor, tú, por el Espíritu Santo, los fortalezcas, y que noche a noche podamos estar unánimes, unidos, clamando, gimiendo, orando, para pedir que tengamos, Señor, un viaje seguro en este 2024. Que tu buena mano esté para bien sobre cada uno de ellos. Que esta semana sea una semana de bendición y de gloria y de victoria. Que lo que toque en sus manos sea prosperado, Dios.
Que cada uno tenga lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, y que mañana tras mañana su oído se abra para escuchar la voz de la tórtola. Que sobre él, que en la alacena y sobre la mesa de los hogares acá representados y los que nos están mirando, ahí en su hogar y en su casa, haya siempre alimento. Que conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, tú suplas cada una de sus necesidades, y que puedan ir de bendición en bendición, que puedan ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Que tú los sigas dirigiendo en todas las cosas. Declaro que no dará su pie al resbaladero, porque no se dormirá aquel que guarda y vela por este pueblo, Dios. En el nombre de Jesús, desato la palabra sobre ellos, Dios mío, que serán bendición, Señor, ahí en sus labores, en sus trabajos. Serán bendición, serán luz en todo momento. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias.